Los datos de la evolución de la epidemia en España van evolucionando poco más o menos como en los últimos días. Sí que es cierto que se aprecia una cierta estabilización en la tendencia nacional. Como siempre, tenemos que tener cuidado con todo esto porque siempre hay ondulaciones en los procesos tanto de ascenso como de descenso de las incidencias, y hay que tener cuidado cuando estamos en ese periodo que todavía tenemos dudas si hemos llegado o no al punto más alto. Pero en principio da la sensación de que sí que podríamos estar ahora mismo en esa fase de estabilización previa a un posible descenso, que tendremos que valorar en los próximos días, semanas, y que además dependerá también, en cierto modo, de cómo evolucione la epidemia alrededor de nuestro país, porque eso también tendrá un impacto en la epidemia en España. A día de ayer, con fecha de diagnóstico de ayer, se notificaron 6.600 casos nuevos, y ahora mismo tenemos a nivel nacional una incidencia acumulada de 14 días de 269,9 casos por cada 100.000 habitantes, prácticamente 270 casos por 100.000 habitantes. Como digo, es más o menos la que estamos observando en estos últimos días, con ciertas tendencias arriba, abajo, hoy un poquito más arriba que estos días previos, pero sí que es cierto que no cambia el rango de la incidencia. Y, como siempre, con una variabilidad importante por comunidades autónomas. Tenemos un número importante, alrededor de 9 comunidades autónomas que están por debajo de este promedio. Hay 2 o 3 que están en unos rangos similares y el resto por encima, con una comunidad ahora mismo que destaca, es la comunidad autónoma de Navarra, que llega a los 800 casos por 100.000 habitantes. Y luego tenemos varias en el rango de los 450-500, Madrid con 451, Melilla con 500, pero es una comunidad con una población reducida que tiene poco impacto en la media nacional. La Rioja tiene 430, Castilla, León tiene 418 y luego el resto están ya por debajo de los 400. Por supuesto, la evolución no es exactamente igual en todas partes, en unas sigue ascendiendo, pero ahora mismo tenemos 34 territorios, contando como territorios las provincias y las islas, lo cual implica un poquito más de las 52 provincias que tenemos en España. 34 de estos territorios están en fase estabilizada, claramente estabilizada, o de claro descenso. El resto de los territorios son aproximadamente 56, me parece, si incluimos las islas, 57, tienen ascensos más o menos agudos, algunos muy suaves, pero se observa un cierto ascenso, o desde luego no se puede valorar que haya una clara estabilización o descenso. En los últimos, con fecha de función, en los últimos 7 días han fallecido 494 personas. Esto es uno de los datos, junto con el de ingresos en UCIs, que saben que tardan más en observarse el impacto, porque llevan varios días de decalaje. Una cosa es el inicio de síntomas y el diagnóstico, y otra cosa es la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, sí estamos en esa fase que comentaba de una posible estabilización. Lo iremos viendo en los próximos días en ingresos en UCIs y en las defunciones. Ahora mismo la ocupación hospitalaria, que es otro de los parámetros importantes, está en 11.692 pacientes hospitalizados, que representan un 9,8% del total de las camas hospitalarias. No son cifras que nos llamen la atención si comparamos con la fase de marzo y abril del proceso epidémico que estamos viviendo, pero sí que son cifras muy importantes cuando pensamos en que es, como siempre decimos, una única patología que ocupa casi el 10% de las camas hospitalarias. Y, por lo tanto, eso tiene implicaciones importantes en el resto de la actividad hospitalaria, y en algunos hospitales en los que la ocupación es muy superior puede llegar, algunos muy concretos, puede llegar incluso a poner en compromiso la actividad rutinaria del hospital. En UCIs tenemos ingresados 1.702 pacientes que ocupan un 19,2% de las camas de unidades de cuidados intensivos. De nuevo, tanto en las camas convencionales como en las UCIs hay una variabilidad muy importante. Si obviamos las comunidades de Ceuta y Melilla, que tienen ocupaciones muy altas, 41% Ceuta y 8% Melilla, pero luego tenemos la Comunidad de Madrid, que todavía representa
tiene un porcentaje importante de UCIs con 37,4%. Pero sí que es cierto que venimos observando un descenso muy lento, pero progresivo en los últimos días. El número de ingresos y de altas en los hospitales está, como siempre, ligeramente a favor de los ingresos, por eso va todavía aumentando un poquito el número de pacientes ingresados, pero lo cierto es que las diferencias son pequeñas, están en el rango de los 1.470 nuevos ingresos por 1.330 nuevas altas, y esto en unos días cambia, algunos días tenemos unas pocas altas más, otros días un poco menos, pero siempre en conjunto tenemos un ligero ascenso muy suave, va contabilizándose décima a décima, pero sí que va aumentando. El número de pruebas diagnósticas, y en los datos de hoy ya podemos incluir, porque ya se han hecho todos los arreglos necesarios en los sistemas de información para poder hacerlo, ya incluimos las pruebas antigénicas que se realizan, al menos de las comunidades que han hecho la notificación. Hoy, básicamente, las comunidades que han hecho notificación de pruebas antigénicas son la comunidad en los últimos días. Hay alguna que ha estado haciendo pruebas con un número muy pequeño de muestras. Son la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Murcia y la Comunidad de Castilla y León, las que nos han incluido datos consistentes de pruebas antigénicas realizadas, y en conjunto, junto con las PCRs, en la última semana, o la semana del 5 al 11 de octubre, se han realizado 758.000 PCRs. Si recuerdan los datos de estos últimos días en los que no se incluía las pruebas antigénicas, parecía haber bajado un poco la capacidad diagnóstica. Lo cierto era simplemente que al no incluir las pruebas diagnósticas, las pruebas antigénicas, teníamos un pequeño sesgo. Estamos incluso por encima de lo que observábamos en semanas previas, y actualmente estamos realizando 1.612 pruebas por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, con comunidades que están haciendo hasta 3.300, por ejemplo, la Comunidad de Navarra, pero hay comunidades que están haciendo un número muy inferior. En ese sentido destacan Ceuta y Melilla, que por tener unas características particulares en su sistema asistencial tienen también ciertamente una menor capacidad, aunque se compensa con el apoyo de otros laboratorios y las mejoras que han tenido en sus propios hospitales. Pero luego tenemos comunidades con alrededor de 1.100 pruebas realizadas por cada 100.000 habitantes, en 1.128 en la Comunidad de Andalucía, es probablemente al margen de Ceuta y Melilla, junto con Valencia, que ha llegado a tener un número muy importante, pero que con el descenso en la incidencia ha bajado. Ahora mismo está realizando 877 pruebas por cada 100.000 habitantes. Más allá de eso, yo creo que datos de España quizás no tenga ahora mismo sentido dar muchos más. Si tienen interés en alguno concreto, lo dejamos para el turno de preguntas, pero sí que creo que es interesante hacer una comparación con el resto del mundo. A nivel global, seguimos teniendo los mismos 3 países con mayor número de casos, son Estados Unidos, la India y Brasil. Estados Unidos y la India por encima de los 7 millones, Estados Unidos acercándose ya a los 8. Brasil está con 5.100.000 casos y todavía notificando mucho menos que hace unos meses, pero todavía notificando más de 8.000 casos diarios. Luego tenemos a nivel europeo Rusia, que tiene 1.300.040 casos. Todos estos países siguen aumentando, no tan aguda, de una forma tan aguda, salvo la India, que sí que ha incrementado mucho sus notificaciones, pero siguen notificando un número muy importante de casos. Y a nivel de la Unión Europea, como también hemos comentado en estos últimos días y semanas, se está produciendo un efecto similar al que hemos vivido en España durante el mes de septiembre. Está empezando a observarse un incremento importante en muchos países europeos. A día de ayer, Francia notificó 22.591 casos, Reino Unido 19.724 casos, Italia, que estaba en cifras hace 2-3 semanas alrededor de los 1.000 casos, está notificando esta semana 7.300 casos. Alemania está notificando 6.600, probablemente en el rango de notificación más alta de todo el periodo de la pandemia, no únicamente de estos últimos meses. Luego tenemos países con una población muy inferior a la de los países que hemos mencionado o a la de España, como puedan ser Países Bajos o Bélgica, que están notificando 7.300 casos cada uno. Y todo esto hace incidencias en los últimos 14 días
que en principio y por desgracia están ya superando las incidencias de los últimos 14 días observadas en España. En España, como decíamos, tenemos 269,9, 270 casos por 100.000 habitantes. En Francia están en los 300, en Reino Unido en 291. Italia y Alemania todavía están muy bajos, 91 y 56, y esperemos que mantengan esta línea, pero Países Bajos está en 393, Bélgica en 478. Es decir, ahora mismo Europa es de nuevo, como lo fue también durante un periodo en la fase anterior, en el periodo de pico anterior, vuelve a ser ahora mismo el continente que más casos está notificando, o si no lo es ya está muy cerca, y estamos en una fase clara de ascenso en la mayor parte de los países europeos que están implementando, como no podía ser de otra manera, medidas muy potentes para tratar de controlar la transmisión en sus territorios. Yo creo que de datos ya podemos estar tranquilos. Sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión final antes de pasar a las preguntas. España está a priori estabilizándose, pero las diferencias territoriales son importantes. Ahora mismo tenemos diferencias entre comunidades, pero sobre todo tenemos además diferencias entre provincias. No se puede bajar la guardia, tenemos territorios en los que todavía hay una incidencia muy alta y desde luego en ningún territorio español tenemos ahora mismo las incidencias que nos gustaría tener.